En todo caso, después si surge alguna inquietud, la podemos ver, si no pasa nada. Bueno, la clase tiene bastante información, creo que van a poder, que tienen unas puntas para pensar la obra. Después les quiero subir, espero acordarme, yo tengo acá una edición, esto es una edición, una copia del facsímil. Fíjense lo que es la letra, no sé si la pueden ver, del facsímil. No sé si lo subí, me parece que no. Y al lado tiene la transcripción, ¿sí? En caracteres donde se amplían, por ejemplo, las abreviaturas, ¿sí? Para que vean un poco la abreviatura. Y otra cosa que van a poder ver acá en el poema de Mío Cid, que pasa lo mismo en el Quijote, es el tema de la vacilación ortográfica. Por ejemplo, el uso de la doble S, que nosotros no lo conocemos, aparece en lengua vulgar, en español medieval, ¿sí? Las abreviaturas, porque como recuerden que en la época en que se pone por escrito, que creo que era el 1207, o por ahí más o menos, no existía, esto me gustaría que lo pensemos un poquito, no existía WhatsApp. Fíjense todo lo que podemos escribir en WhatsApp, ¿no? Podemos mandar millones y millones y millones de textos en un espacio infinito, entre comillas, porque es un espacio que se va ocupando. Antes del periodo digital o del momento digital tuvimos el papel, ¿sí? Que también nos permitía un gran soporte, pero si ustedes prestan atención van a ver que a veces la hoja se terminaba, ¿no? Y hay un límite de escritura. Bueno, imagínense que en la Edad Media, eh, estamos en la Baja Edad Media, bueno, la escritura todavía no estaba la imprenta creo que es del 1400, entonces era en un soporte que se llama pergamino. ¿Alguien sabe lo que es el pergamino? ¿Te suena? ¿Tienen idea? No, nada. En la historia de la lengua, sí, Sí, lo eran vimos todos. con Henry, lo vimos con Henry cuando vimos los diferentes, cómo fue evolucionando la educación. Claro, exacto, exacto. Acá, la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, esto es muy importante pensarlo, porque es una discusión que se da ahora, siempre se da, ¿no? La digitalización va a hacer que la gente se pervierta y no sepa más, y no haya más memoria y no sé qué. Entonces esa discusión se dio con todas las transiciones de los soportes. Entonces vamos a repasar un poco eso, muy, muy acertado de lo que dijo Joana. En la época de la Edad Media, en la Baja Edad Media, ¿sí? Antes de la invención de la imprenta, se usaba el pergamino, ¿sí? También se usaba la hoja de papel, ¿sí? Ya no era solo todo pergamino. Hay un montón de videos que hablan de la historia de los soportes de escritura, que es muy importante para nosotros para pensar esa dinámica, porque no siempre existe la escritura tal como la conocemos. Entonces, ese pergamino, perga en latín quiere decir cuero de animal, ¿sí? Es una lámina, es una hoja, en el sentido de algo sobre lo que se puede escribir, hecha con cuero de animal. Imagínense por un segundo lo que puede ser, el trabajo que puede llevar a hacer una hoja de cuero, ¿no? O sea, cantidades de cuero de animales que hay que limpiar, sacar la grasa, sacar, ¿no? Un montón de residuos, alisar, hacer un proceso, ¿sí? Para que después se pueda escribir con un tipo de tinta en ese. Entonces, ese pergamino era muy costoso y bueno, había que cuidar ese soporte de escritura. Entonces, por eso ocurre el uso de abreviaturas, igual que cuando nosotros abreviamos cuando tomamos apuntes, porque hay que optimizar el soporte, ¿sí? Esto lo van a ver en todos estos soportes duros. Tenemos el primer soporte que es la pared, o sea, la roca, ¿no? La piedra, después
muy probablemente la tablilla, ¿sí? Que es más, a medida que se va ablandando el soporte, va mejorando la escritura, va siendo menos rígida, eso lo pueden ver, por eso la cursiva, ¿no? Lo que es más redondo tiene que ver con que se va ablandando el soporte, ¿sí? Entonces luego en la piedra, cuando ustedes vean esas imágenes de los griegos, los romanos, van a ver que la letra es muy cuadrada, ¿sí? Excepto que esté pintada, pero se hacía con un cincel, ¿sí? Se hacía, digamos, no era como ahora que podemos escribir un WhatsApp. No, esto es muy importante, porque significa, se ríen, pero bueno, significa la complejidad de la práctica de la que estamos hablando. ¿Sí? La escritura no fue siempre así, la oralidad no fue siempre así. Este momento cultural nos permite la velocidad, que a veces es muy criticada, pero bueno, esa velocidad nos da también lugar para hacer otras cosas que antes no se podían hacer porque estábamos ocupando ese tiempo haciendo, ¿no?, determinadas prácticas. Entonces, estos momentos tan criticados de la tecnología y esas cuestiones, bueno, habría que repensar qué virtudes tienen, además de su lado negativo, ¿sí? Por ejemplo, esto, ¿no? Casi todas las personas pueden hacer uso de la escritura. Después vemos si es la escritura normativa o no sé qué sé, pero hay un aumento de la escritura y la lectura en la ciudadanía. No hay una disminución. Y tiene que ver con esta posibilidad de los soportes, ¿sí? Entonces, después de la tabla de madera, hubo una tabla de arcilla. Era una tablilla ahuecada, y ahí se ponía arcilla arriba, y con una especie de vara, sí que ahora no me acuerdo el nombre, creo que se llama stilus en latín, pero ahora no me viene la traducción. Con esa varita se escribía. Entonces ustedes van a ver esas imágenes, esas tablillas que empiezan escribiendo grande y después chiquito, como cuando nosotros escribimos en la escuela o en los apuntes, porque son tablillas de estudiantes, ¿no? De gente que está aprendiendo, y entonces está lo mismo que si fuera un apunte nuestro, ¿no? Después esa arcilla se transformó en cera, porque era más dinámico, más fácil, más barato. Bueno, para escribir en cera, en esa misma tablilla ahuecada, se le tiraba la cera para poder escribir. Y después va a venir el papiro, ¿sí? Que es esa hoja de esa planta que está en el Nilo, para cuando vayan, ¿no?, a Egipto, a ver cómo se tejía el papiro. Yo no sé si algún día podré ir, pero bueno, podría hacer un tour, hacemos un tour al Mediterráneo. Bueno, ese papiro es como hola Ángeles, es como el tronco del papiro, es como un triángulo. ¿Lo vieron? ¿Lo conocen? Porque por ahí ya vieron esto. No, sí, no saben. Bueno, entonces es un triángulo el papiro que se abría, y como es una planta bastante dura y flexible, ¿sí? Se hacía un tejido como si fuera una canasta, y se hacía una hoja de papiro. Y ahí, por ejemplo, vamos a encontrar los rollos que dijeron ustedes, de papiro en la Biblioteca de Alejandría y demás. Bueno, así se salvó la escritura, ¿sí?, de los clásicos, Platón, Aristóteles. Entonces, la hoja construida con una planta, como ahora, los árboles nos permiten, bueno, esa pasta de celulosa nos permite hacer la hoja, ¿sí?, la hoja de papel. Luego va a venir el cuero, que dura más que el pergamino, ¿sí?, que el papiro, y después va a venir la hoja de papel, ¿no? Son todos procesos que el ser humano realiza con la naturaleza. Da cuenta de la intervención del ser humano en la naturaleza también. Y a medida que va cambiando el soporte, va cambiando el aparatito para escribir. Ahora tenemos la lapicera, la Bic, no sé, y llegamos al soporte digital. Entonces, piensen qué significa el soporte y en qué impacta en la producción de los textos. Entonces, este texto, el Cantar de Miocid,
no fue escrito, no fue pensado como un texto escrito, ¿sí? Como dice ahí la clase, fue concebido de forma oral, ¿sí? La composición del cantar, por eso se llama cantar, esto está todo en la clase igual, ¿sí? Lo prometo. El cantar se compone en forma oral, del mismo modo que Homero, ¿no? Que la Ilíada y la Odisea, ¿se acuerdan que ya hemos hablado de esto en primer año? Entonces, esa composición que se llama de los aedos, los cantores, acá en la Edad Media española van a ser los juglares, los bardos para los sajones, ¿sí? Entonces, inventar una obra oralmente porque el público no está alfabetizado para leer, requiere determinada estructura, prácticas puntuales. Es como cuando nosotros damos una clase, nos tenemos que acordar de la información y bueno, vamos haciendo, repetimos algunas cosas, bueno, hay una serie de mecanismos. Por eso ustedes van a ver que esta obra la van a encontrar como cantar o poema. ¿Sí? Hay una discusión en torno a ese tema, que bueno, lo que se considera es que la obra fue compuesta oralmente, ¿sí? Más o menos en el ¿quién se acuerda de eso? 1044, creo. No, 1140, bueno, está ahí, yo soy medio desastre para las fechas. Sí, en el 1140 se surge el poema, ¿sí? Esto está en la clase. En el 1140 el poema surge, 40 años después de la muerte del Cid histórico, porque existió el Rodrigo Díaz de Vivar históricamente, y murió en 1999. Y recién en 1207 fue escrito. Entonces, el Cid vivió hasta 1099. 1099, hace unos cuantos añitos. En 1140, 40 años después, se compone el poema, oralmente. ¿Vamos bien hasta acá? Porque es mucha información. ¿Sí? ¿Va bien? Y en 1207, Pedro Abad, ¿sí? Un señor religioso que bueno, era un escriba, lo pone por escrito. Entonces después ustedes investiguen más, pero acá la disputa, lo que se pone en discusión es que si realmente se compuso oralmente, circuló, ¿no?, en la oralidad, y luego Pedro Abad lo puso por escrito, o si realmente Pedro Abad fue el que lo compuso, ¿sí? Haciendo guiños a la oralidad, con una habilidad magistral. Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión de los especialistas. En la Universidad de Buenos Aires, el profesor que sabe de este tema y es un genio es Leonardo Funes. Bueno, ustedes imaginen que en literatura española medieval estamos un cuatrimestre viendo toda la literatura medieval, ¿no? El Cid, Celestina, Lazarillo. Llegamos hasta el Lazarillo medieval. Y después está literatura española moderna y después está literatura contemporánea. Si nosotros hacemos un paneo, pero lo que quiero decir es que si ustedes quieren profundizar en algún contenido, y bueno, habría que hacer algún curso, ¿sí? Acá estamos, bueno, vimos nada más el CID, ¿sí? Entonces acá esta discusión, ¿no? Si se compuso oralmente, si se puso por escrito, fue una invención de un poeta, bueno, en fin. Por eso van a encontrar, en la edición que tengo yo, se llama Poema de Mío Cid, y van a encontrar otros que dice cantar. Y esa es la posición teórica al respecto de las editoras, ¿sí? Que dicen, que consideran que fue inventado oralmente, y otras que dicen que fue inventado de forma escrita. ¿Vamos bien con esta idea? Porque no es lo mismo haber inventado y que circule oralmente que se haya pensado para la escritura, ¿sí? Eso es una de las cosas que gira en torno a esta obra. Entonces, vamos a considerarlo como un cantar, ¿sí?, que fue puesto por escrito y que seguramente
cuando se pone por escrito, bueno, hay cambios, ¿no? Hay intervenciones, porque ¿quién se puede acordar todo lo que decían los juglares de la obra? ¿Sí? Entonces, cuando se fija una obra y bueno, quedará esa versión, pero si era oral seguramente había muchas versiones. Entonces, como se compuso oralmente en el 1140, perdón, tiene rasgos de la oralidad. ¿Alguien se acuerda, o si lo vieron en la clase, qué elementos de la oralidad podíamos encontrar en el relato épico? En la Ilíada, la Odisea, si no se acuerdan no pasa nada. Pero, por ejemplo, vamos a encontrar epítetos. Por ejemplo, el Cid campeador, ¿no? Aquiles, el de pies ligeros. Odiseo, el astuto. Atenea, la de ojos de lechuza, que siempre me causa gracia porque no es que era una lechuza, sino que tenía ojos verdes. ¿Sí? Porque es muy gracioso esos epítetos que en realidad están en griego, están en latín, ¿no? Y las traducciones son graciosas, pero sí, ojos de lechuza, no le digan a una persona sos ojos de lechuza porque no se le va a tomar bien, pero tiene que ver con el color, sí, la rareza del ojo. Entonces, como fue compuesto oralmente, tiene determinados rasgos. Estos rasgos son la repetición, van a ver que repite, esto ya lo dijo 18 millones de veces, sí, porque para recordarle al lector, para que se recuerde, lo recuerde el juglar, el uso de epítetos, repeticiones, comparaciones, ¿sí? Típico, es típico para el docente, ¿no? Afirmamos algo y lo comparamos o lo reformulamos. Es esa misma idea. La comparación y los símiles, que son comparaciones más extensas, todo esto está en Homero y está acá. ¿Cuál es el aporte de esta obra? ¿Por qué torturamos a la gente con el poema de Miocid? Bueno, porque es la primera obra en lengua romance, entre muchas otras razones para leer el Cid, el Cantar de Miocid, es la primera obra en lengua romance. Eso es muy interesante, porque es un quiebre. Hasta ese momento, todas las obras eran compuestas en latín o escritas en latín. Acá vamos a tener el primer poema dicho, compuesto en español, ¿sí? En lengua romance. Aparece, ¿no?, esa puja con la lengua vulgar. ¿Se acuerdan de todo eso? Lo habrán visto en la historia de la lengua. Bueno, este ejemplo, seguramente algo, no sé si leyeron en la historia de la lengua algún pasaje. Bueno, este es el ejemplo de ese pasaje, ¿sí? Del latín a la lengua vulgar. Otra cosa que quisiera que recuerden, después igual está todo en la clase, es que este tipo de textos, que en realidad fue compuesto oralmente, pertenece a lo que se denomina el mester, ¿sí?, de juglaría, ¿no? Mester es una metáfora para decir que es una labor, ¿no? Es un tipo de tarea, una maestría en algo. Acá es el mester de juglaría, es decir, que es una obra compuesta oralmente, porque los juglares eran poetas orales, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Luego, ¿va bien? Es una obra que entra dentro de este grupo que son poemas del mester de juglaría, es decir, pensado, creado, compuesto por juglares, que eran poetas orales, y cantaban estos poemas frente a la gente, ¿no? Por eso usaban estos recursos memorísticos que están ahí en la obra, el epíteto, la repetición, la comparación, los símiles, si me debo estar olvidando de algo, la enumeración, lo van a ver en Homero también, ¿sí? Entonces, luego, más adelante, ya más avanzada la escritura, y bueno, la cultura en sí, aparece el mester de clerecía, ¿sí? Que estos, digamos, lo que yo les conté ahí en la clase es que durante el 1200, el siglo XIII, estos juglares van perdiendo esa importancia y surge este nuevo mester de clerecía, ¿sí?, que ya implica la composición escrita.
Y por supuesto que cuando empezamos a pensar en la escritura, hay mayor complejidad técnica, te permite un momento de pensamiento para que vos puedas, bueno, cambiar, ¿no? Hacer versos más complejos, ¿sí? La métrica va a ir cambiando. Entonces pasa de una métrica irregular a una más, digamos, pasa a una estructura que se llama la cuaderna vía, que son estrofas de 4, por eso cuaderna, 4 versos alejandrinos, ¿sí? De 14 sílabas, bueno, ahí eso está en la clase, pero vamos a ver que esto, digamos, el Mester de Escolaría y el Mester de Clerecía son categorías que hay que conocer y tienen que ver con la transición de la oralidad a la escritura, ¿sí? ¿Va bien hasta acá? ¿Viven? Sí, profe, sí. Bueno, ahora seguimos con ¿cuál es el tema? ¿No? Primero terminamos con la estructura, y esa estructura se va a vincular al tema. Este es un poema épico, ¿sí? Como nuestras hazañas. Estar acá escuchando sobre el Cid es épico directamente, así que bueno, son todos héroes, heroínas, heroínas. Entonces es un texto, bueno, es un poema épico. ¿Qué significaba épico? ¿Quién se acuerda? Esto lo dije en primer año y siempre lo digo, pero bueno, hablo yo y pasa el 2:47. Mi profesora de griego decía, ya se los dije, hablo yo y pasa un carro, porque ella también nos decía cosas y nadie se acordaba. Bueno, no se preocupen. Quiere decir épico. ¿Alguien se acuerda? No. Se ríen de lo de pasar Profe, un carro. ¿no es que narra tipo como hazañas de los héroes Muy bien, en las historias? excelente. El epos en griego, sí, lo habremos anotado en primero, está en la clase, pero lo anoté en español, ya lo volveremos a anotar en griego en su momento. Es el canto, epos es un canto, ¿sí? Y puntualmente acá, un canto de las hazañas de los héroes, que nunca son heroínas, son varoncitos, ¿sí? Después ya harán su discusión pertinente al respecto. Entonces es un cantar, ¿sí? Es un poema épico, es el canto, ¿sí? De las hazañas de un héroe, en este caso. Por eso, como dijimos, va a tener esas marcas de oralidad, eso es un canto, un epos, ¿sí? Va a cantar las hazañas de héroes. Esto indica un guiño directo a la Ilíada de la Odisea. Siempre que estemos en un poema épico y en Occidente, va a vincularse al Mediterráneo y puntualmente a la Ilíada de la Odisea. Vamos a ver acá en este poema la historia de este héroe, que es Rodrigo Díaz de Vivar, por si le quieren poner Rodrigo a sus hijos, en general es un guiño a este sujeto, que existió de verdad, ¿sí? Es histórico, pero como ya sabemos nosotros, ingresa a un texto, a un poema literario. Entonces vamos a tener, es interesante pensar el ingreso del material real a una composición literaria que ya venimos discutiendo. Pero todavía acá en la Edad Media esas categorías no se discuten. Por eso el Quijote es tan importante, por eso el Lazarillo es importante, porque están trayendo la separación entre ficción y realidad y nos está interpelando como lectoras, lectores, ¿sí? Entonces, este poema cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que existió, ¿sí? Y que, por supuesto, para hablar de hazañas, siempre hablaremos de guerra, de combate. Y acá, puntualmente, en el Cantar de Mío Cid, también vamos a hablar de la construcción del héroe nacional. Todas estas hazañas de estos poemas medievales van a estar vinculados a una nación, a un pueblo, ¿sí? Entonces este Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es un héroe nacional y por lo tanto va a representar las virtudes, los valores y las características sobresalientes, por supuesto, de una nación, y en este caso será España. Pero que España era muy compleja porque estaban los moros, ¿no? Había sido invadida varias veces, ¿sí? Entonces, por eso es necesario
constituir una nación, ¿no? Homogeneizar. Es una operación histórica, sociocultural. Entonces, si yo estoy construyendo un héroe nacional, evidentemente va a haber un enemigo. Se va a construir un otro al que ese héroe se va a oponer, esa otredad. Entonces toda esa otredad va a ser ese enemigo y todos los que somos como el Cid o que se vinculan a esas categorías van a ser los nacionales. ¿Va bien esa idea? Entonces todo, fíjense cómo es una operación discursiva de la construcción de lo nacional y cómo la literatura aporta para la construcción de una nación. Eso lo vamos a ver también en literatura argentina el año que viene cuando veamos el Matadero, etc. ¿Sí? Entonces acá tenemos este héroe nacional que representa esas características de la nación. El enemigo va a ser un otro extranjero. ¿Sí? Se trata de un cantar de gesta, de las gestas de este héroe. Es decir, que es, lo que dicen las personas que saben, es que es un subgénero de la épica. El cantar de gesta es una variante de la épica como categoría general. La épica entonces va a ser Homero, ¿sí? Virgilio, y después va a ir derivando en este tipo de textos que ya son medievales. Entonces acá es un cantar de gesta español y tendrá sus características propias que se van a diferenciar de Homero y Virgilio puntualmente, y bueno, todo lo que sería clásico, ¿no? Ese enemigo va a ser el moro, el africano, el morocho, como siempre, ¿no? Es interesante, ya vamos terminando, pensar que España estaba, digamos, la única parte que no estaba dominada por los moros era el norte, ¿sí? Y desde allí, históricamente, o sea, realmente viene la recuperación del territorio y para eso hay que sacar a los africanos, a los musulmanes, a los moros. Entonces, hay una gesta de guerra, de ataque, para ir sacando lo musulmán de España. En ese contexto va a aparecer el Cid, que es, yo le digo, el asesino de moros, ¿sí? Porque fíjense cómo está construido como un héroe épico que libera a España de los musulmanes, pero bueno, está matando moros desde que empieza hasta que termina, con el argumento de, bueno, es desterrado, no tiene dinero, perdió su honra, tiene que recuperar su honra, entonces va haciendo una gesta heroica en la que va adueñando y recuperando el territorio, sacándoselo a los moros y devolviéndolo a España. ¿Vamos bien hasta acá? Esta lectura es muy subjetiva, cada uno de ustedes cuando lea el poema de Cid, fíjese qué lectura, pero bueno, evidentemente era un señor que andaba cortando cabezas de árabes. Eso es una disputa en España y tiene que ver con toda la idea racista, ¿no? La construcción de esa otredad a la que yo puedo asesinar, porque es esto, porque es lo, ¿no? Construyo ese otro sobre el cual puedo operar. Esto lo vamos a ver en la literatura, lo vamos a ver acá, lo vemos en los griegos, con los troyanos, ¿sí? Siempre es el occidente y el oriente como cuál es el modelo empuja, bueno, para que ustedes analicen ahí, más allá de andar repitiendo la historia, qué pasa con Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces acá esta obra tiene 3 momentos, 3 cantares, ¿sí? Es de carácter realista, es decir, no va a aparecer lo sobrenatural, sin embargo hay rasgos, después ustedes fíjense, ¿no? que encuentran. Es un poema popular, ¿sí? Cuenta, digamos, la vida de la clase caballeresca, de los caballeros, de la milicia feudal, ¿sí? Por eso es importante ver un poco ese contexto de la matriz feudal, que no es la matriz del Lazarillo ni del Quijote, que es capitalista, que ya es la burguesía, es la modernidad. Entonces va a aparecer, ¿no? En las ferias, las rutas de peregrinación y todo eso que canta en España. Tiene 3 cantares. El cantar primero es el destierro,
¿sí? Y la pérdida de la honra. Fíjense que en el Lazarillo también ocurre la pérdida de la honra, pero acá, digamos, la operación es que el Lazarillo pierde la honra y mejora su condición económica. No le molesta perder la honra, porque es otro tipo de héroe. En el Cid pierde la honra y la recupera, ¿sí? Entonces, el cantar primero es el destierro y la pérdida de la honra. El cantar segundo son las hazañas del Cid, que va tomando estos pueblos moros hacia el sur de España, y las bodas de sus hijas, de las hijas de un infanzón, que sería como la última base, la base militar de un feudo, se casan con los infantes de Carrión, que son nobles, ¿sí? Entonces eso es el cantar segundo. En el cantar tercero viene la afrenta de Corpes, que es cuando estos infantes del mal violan. Por eso esa parte es muy interesante, porque algunos decimos que hay una violación. Dice que es una afrenta, una ofensa. Los infantes las golpean con látigos violentamente a las hijas del Cid y las dejan tiradas en un robledo, en un robledal en Corpes, que es un lugar, ¿sí? Entonces ahí aparece, fíjense, la cuestión de la objetivación de la mujer. Es muy interesante ver lo que pasa con las mujeres en el poema Mío Cid. Recomiendo ese eje de lectura, ¿sí? Entonces el Cid fue expulsado por el rey Alfonso VI, esto todo está en la clase, y él va recuperando su honra. Y acá vuelve a ser deshonrado por los infantes, por esta clase noble. Entonces hay una disputa entre las clases, ¿no? La de más arriba y estos militares, estos caballeros que están son el último escalafón, ¿sí? Entonces vuelve a perder la honra y por supuesto que tiene que recuperar la honra otra vez, ¿sí? Entonces ahí aparece las bodas, bueno, hay un se baten a duelo, ¿sí? Los infantes con dos personajes del Cid, del ejército del Cid, y las hijas se casan con los príncipes, o sea, ya no infantes, sino con príncipes de Navarra y Aragón, ¿sí? Y recupera la honra. Ahí lean la obra y cualquier cosa si hay inquietud. Yo dejé un audio, creo, les dejé un audio para una lectura, para que vean un poco cómo abordar. Entonces este héroe, que a pesar de que el rey lo echa, que violan a las hijas, que pierde todo, nunca pierde la mesura. Pura ficción porque eso no puede pasar, pero es un héroe que representa los valores de España. Nunca pierde la mesura, siempre es equitativo, humano, valiente, su moral es indiscutible, es leal al rey, ¿sí? Busca la equidad, es paternal, acompaña a las hijas, ¿no? Protectora, hay aspectos domésticos en el texto. ¿Por qué? Porque se construye este héroe en relación a esta identidad española, ¿sí? Nunca, el Cid es muy religioso, llora cuando está angustiado y cuando lo echan, cuando es desterrado. Entonces, bueno, fíjense cómo se construye Ulises, Aquiles, el Cid, Eneas, los héroes en general. Por algo hay una operación ficcional en esos personajes, ¿sí? Bueno, en la clase hay más información, yo creo que voy a cerrar acá, así damos el lugar a Dani para que haga su exposición y repaso, y después si hay más dudas me dicen. ¿Hasta acá vamos bien? Más o menos. Sí, profe, sí. Sí, sí. Panorama. Bueno, ¿tiene alguna consulta con respecto a este texto? ¿Lo habían leído? Yo sí la leí, profe. Yo la leí en el 2017. ¿Y? Porque la cuestión es que yo empecé a cursar a la noche por problemas de trabajo y nada, bueno, lo vi con la profesora Signícolo. Muy bien, ¿y qué te acordás? Nada, leímos toda la obra, profe. Sí, la obra hay que leerla. Cualquier cosa el año que viene. Toda completa la leímos, toda completa. Sí, no es tan larga tampoco.
No, 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 no. Y nada, bueno, en mi trabajo, por ejemplo, yo cité la parte justamente esta, la de los infantes, cuando les pegan casi las matan prácticamente, las Sí, dejaron ahí, las se violan. pensaban que estaban muertas. Sí, sí, Eh, sí. bueno, justamente en mi trabajo sí trabajé con esa parte yo. Sí, es muy interesante, y con esto cierro y después entramos y ya Dani sigue con la parte que le toca, pensar, por ejemplo, la cultura feudal, ¿sí? Que a veces nosotros nos quejamos de nuestro sistema, que el sistema tiene, digamos, las fuerzas de seguridad están controladas y mantienen el orden. Sería la policía, ¿no? Y toda esa gente que a veces nos molesta mucho. Pero en el periodo feudal no existían esas categorías. Era bueno, venían y te atacaba, venía un ejército de un feudo y tomaba otro Claro, feudo y era así una vida bastante irracional. ¿No? claro. Había Aparte, siervos, ¿sí? Entonces todo el Cid, todo el poema, perdón que te interrumpa Laura, me permite ver, no, pues profundicen el modelo, la matriz feudal sociocultural occidental. Esto de atacamos digamos, un castillo y lo tomamos, eso no claro, pasa ahora. Ahora hay un orden social que es el orden moderno, ¿sí? Que aunque no, a veces es desigual y por eso hay que mejorarlo. Ojo con esta idea de conservar lo anterior como si lo anterior fuera ideal. ¿Sí? Por no, eso es importante conocer la matriz, ¿no? Tenemos la clásica de la esclavitud. La esclavitud para el mundo moderno es ilegal, pero para ese momento era legal. totalmente. Entonces, vean, ¿no? Los modelos sociales, cómo van modificándose. Y bueno, por supuesto que hay que rever un montón de cuestiones porque no puede haber pobreza, hambre y demás, nadie puede estar de acuerdo con eso, pero bueno, ojo con la esclavitud, ojo con, ¿no? Estos ataques y esta anarquía, por eso necesitaban caballeros, para defender los feudos, ¿sí? Bueno, Tal cual. Sí, sí, sí. dejamos acá, si les parece, y entramos para que Dani haga la síntesis. ¿Están de acuerdo? Lo último. Perfecto, Sí, profe. sí, Bueno, ingresamos nuevamente. Gracias.